Presidente de la República no tiene defensa, porque si estamos hablando de este tema tan crucial y fundamental, para que Presidencia no tenga que coger en un comunicado y aclarar una situación, podríamos decir, aislada, ¿qué tiene que hacer el que dirige eso que se llama la semanal? Tiene que dirigir eso lo mejor posible para que el presidente deje de estar pasando vergüenza. Le suma al presidente de la República que se someta al escrutinio público claro, en vivo todas las semanas. Pero eso vivo, más que pero restarle, eso más. O sea, ¿tú crees que no en vivo, no a las 5 de la tarde, todos los lunes. Espérate, pero entonces lo que te digo es que eso más que restarle, le suma al presidente de la República. Es una copia más, es una copia china de lo que hacía Balaguer en los 60. El presidente está solo. Ese cerdo que dirige ahí, eso ahí. Ese cerdo no lo ayuda para nada. No es la primera vez que vengo escuchando quejas del periodismo de ese señor. Para que ustedes tengan un contexto, vamos a ver un video que se viralizó ayer en redes sociales de un tema que trata mucho nuestro coordinador. Vamos a ver si el director nos lo coloca. Y son de las cosas que yo discuto de si tal vez es pertinente de que el presidente Abinader siga haciendo la semanal. Porque faltando 3 años de gobierno, la población va a ser más exigente, se va a poner más agresiva, va a tener más enfrentamientos en la semanal y sin embargo va a ser muy difícil para el presidente Abinader sortear los disgustos que va a traer por parte de la prensa, por parte de comunicadores y profesionales que son invitados allí y que por cuestiones muchas veces incluso de tiempo no se les permite hacer una pregunta. Y además el presidente Abinader no es una máquina. Hay cosas que le van a preguntar que posiblemente él no pueda responder. Pero vamos a ver el video para que ustedes vean, porque yo pensé en el coordinador cuando yo lo vi. A mí me contactaron para asistir a la semanal en el día de ayer. Y nada, hago entender que obvio quiero tener una participación, el cual se me dijo que sí, que estaba bien. Y entre pregunta y pregunta, obvio, se da paso. Y yo muy decentemente, esperando que obvio, él terminara para levantar mi mano, la levanté como 14 veces. Y don Jorge Tavera se encargó de que no me diera la palabra. Queda demostrado lo que yo he dicho. Señor presidente, usted está solo. Ángel, mire lo que fue que yo fui a llevarle a usted. Ese es el Instituto de Neurociencia que el Estado debe de hacer para que usted se vaya y se case con la gloria. Para que pueda empezar y terminar algo que con 2 cheles se puede hacer. Mírelo ahí. Lo llevé en una carpeta con una memoria, con todos los detalles, incluyendo presupuesto, descripción del proyecto, y no me dieron la palabra porque pensaron que Alexandra Iches iba a atacar. Esto no es personal. Le voy a decir algo. Usted me dio bandera blanca y carta libre para yo salir en entornos internacionales a decir el abuso que hay con el tema de la salud mental en República Dominicana. Si me invitan, yo voy a ir otra vez. Este hospital sale en 500 millones. Lo que se llevan ustedes poniendo 2 capas de cemento y volviéndola a quitar porque la obra... Bueno, ella se quejaba. Inicialmente lo que ella publicó fue ella como con un bozal porque no se le permitió hacer la pregunta al presidente Abinader y es una queja que han externado muchos comunicadores. La respuesta fue aún peor, la respuesta que vino desde la semanal porque dijeron que solamente que había que darle oportunidad a los periodistas. Entonces, si nada más a los periodistas a los comunicadores que se le va a dar la oportunidad para que le invitaron. Que se le da prioridad, no que solamente se le da a ellos. Exacto. Porque hemos visto, por ejemplo, a comunicadoras como Soy la Luna, que ha ido a la semanal y ha hecho uso muchas veces de la palabra. Que también es psicóloga, pero también no hay ella es otros, psiquiatra. Pero también hay otros comunicadores que no necesariamente obedecen a la fuente, porque cuando se habla de periodistas, se establece que es los periodistas que cubren la fuente palaciegas. Sin embargo, hay algo que dice esa nota a la que tú te refieres de Presidencia que es muy cierto. El tiempo lamentablemente no alcanza. Incluso la semanal que ha ido renovándose y ha ido como estableciendo mejoras en el tiempo, le ha solicitado, y eso tampoco nos gusta a nosotros los periodistas que nos limiten. Claro. A eliminar los editoriales. Nosotros tenemos una costumbre, pero no es nuestra. Cuando vino Marco Rubio de la cadena New York Times, un periodista duró 6 minutos haciéndole una pregunta a Marco Rubio y lo tomé yo, lo cronometré. 6 minutos. Entonces aquí en la semanal muchas veces hace lo mismo. Se hace un editorial primero para entonces hacerle una pregunta, o se hacen 3 preguntas en una que el presidente... muchas veces deja de ser pregunta. Entonces el tema, sí, que parece, repito, por eso digo que es un editorial más que una pregunta. Entonces el tiempo de por sí
no alcanza. El criterio, lamentablemente, quien lo establece es Jorgito, que es el que le da la palabra a las personas, y lo menciono porque ella lo cita, la compañera de mi casa también, Panorama, que hace la queja. Sin embargo, yo entiendo que en otra oportunidad en la que ella vaya, se le va a conceder la palabra, decir como que se le puso un bozal, que no puede ser tan sencillo. Pero solamente en un país como República Dominicana y en un gobierno como el del PRM, de Luis Abinader, ahí va. Un insignificante como Jorgito Tavera, no, hombre, pero discúlpeme, eso soy yo que lo estoy diciendo. Ustedes quieren, cállense la boca y no hablen o sea, en ese sentido. Pero él le queda la palabra. Sí, pero está bien, estamos hablando, para mí, Rodney, tratar el tema mental en este país es más importante que cualquier disparate que se discute en la semanal. Para mí, más con lo que vimos nosotros en esta semana, donde tocó la familia del gobierno, que vimos una desgracia en 2 familias. Lo hemos tratado aquí. 2 familias hemos visto. ¿Cuál fue? La familia de Pumarol, porque está con un padre indefenso. Y va y se le zafa, agrede al padre. Le toca a la puerta una vecina y le clava un cuchillo, matándola. Mata a su mascota. Sufrimiento para las 2 familias. Y se para una señora un lunes a hablar de ese tema. Ese tema es el más importante que tiene que tratarse en el Estado. Pero ¿qué concepto tiene este cerdo que dirige la semanal? ¿Qué concepto tiene este analfabeto que dirige la semanal? Y le digo a la gente, no se presten, no se pongan de relajo, pero solamente di que tú segregar periodistas con comunicadores, que esto y que lo otro. Pero aquí hay comunicadores más informados y más preparados que periodistas, que muchos, y aquí hay muchos periodistas más buenos que muchos comunicadores. Entonces tú creas una balanza. Pero un cerdo como el que dije en estos días aquí, que es en el propio palacio, que ya está causando problemas. Cuando al presidente de la República le vayan a llevar, porque ahí hay muchos buscones, pica pica, porque la semanal también se convierte en mucha gente que va y que no están interesados en hacer ninguna pregunta. Los que están interesados ya le planteó un problema a un funcionario, al presidente de la República, ahí. Entonces, un comunicador que vaya, un periodista que vaya preocupado. ¿Qué te decía yo antes de entrar al aire aquí? Giovanni, todo comunicador y periodista en este país debería hacer una labor social, no criticar tanto. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que ayuda a que usted tenga moral para hablar mañana. Oiga bien, entonces, un periodista que va donde el presidente porque tengo un break, cónchale, voy a ver al presidente, y va con una carpeta, con una vaina que no es para ella que lo está pidiendo. Pero este cerdo no entiende esto, porque este cerdo no sabe lo que es pasar un problema que está pasando esta sociedad. Señores, yo tengo ahí un video, señor director, que creo que lo mandé ayer. Yo veo todos los días un señor minusválido que no puede ni siquiera pararse en la silla de ruedas. Sentarse, o sea, sentado, no, acostado él va, con lo único que puede tener un poco de movilidad con su mano. La San Martín completa en vía contraria. Esta ley de jique, un guagüero, un patanero, una vaina, le da un tablazo. Entonces, esos son problemas que están diariamente. Presidente, mire, yo creo, presidente, que tenemos que hacer esto. Es una propuesta, sí, hay que dejar, porque ella no va a pedir una cosa. Mire, presidente, usted me dio luz verde, ¿para cuándo es que se va a resolver este problema? Fulano, venga acá, atiéndeme esa periodista. Esa es la más fácil de tú salir. Cosa no está pidiendo un favor para ella. Mira, Linares, yo entiendo que el ejercicio del periodismo ha sido la carrera más relajada en la historia de las carreras. Yo no sería capaz de subir a un tribunal, porque no soy abogada. Y la carrera del periodismo ha sido muy relajada y muchas personas entienden que porque tienen un micrófono eso ya los convierte en periodistas. Y yo veo bien que la carrera sea respetada y que algunos reporteros que son enviados ahí por sus plantas televisoras, por sus medios de comunicación, sean los que tengan la oportunidad de preguntar. Esta es una carrera
muy relajada, y a veces yo me pregunto para qué fui a dar todos esos cuartos en la universidad y estudiar 4 años, pero cuando ese aquí no es cualquiera el tema. se convierte en periodista o en Sí, comunicador. pero ese no es el tema ahora mismo. Lo que quiero decir con esto, yo lo dejé a usted terminar, me gustaría poder El hacer tema lo es que mismo. un cerdo en la semanal le impidió a una persona, a una periodista, hablar de un tema tan fundamental o preguntarle al presidente de la República de un tema tan fundamental en este país, tan necesario como como la salud mental. Yo escuché su Bien, planteamiento, compañero, sí, entonces lo continúa. escuché perfectamente. No estamos Me hablando de parece- segregación de nada. Sí, también de eso, Linares, también de eso. Me parece a mí un acto egocentrista que una persona entienda que debe dársele el turno la primera vez que va a la semanal, y los periodistas que están ahí haciendo su yuca, que los manda la misma planta televisora y su medio de comunicación y no se le da el turno. Y van semana tras semana intentando hacerle una pregunta al presidente de la República y no lo han logrado, porque es por turno, porque es con tiempo. No pierdan su tiempo. No es que no vayan pierdan ahí. su tiempo, lo que pasa es que eso tiene un protocolo, como lo tienen en todos los países del mundo. Que lo dirige un cerdo. ¿Qué cree usted que pasa en las conferencias de prensa de Donald Trump? Todo el mundo no puede preguntar. Pero ahí hay Entonces, criterio, no me es esté lo hablando mismo, tú, no es lo es mismo. lo mismo, No es lo Linares, mismo. porque no es cuando lo aquí mismo, se le está hombre. dando prioridad a la prensa, Solamente cuando en se este le está país. dando que eso no es verdad. Eso no es verdad. Y te invito a que ponga Fox News para que veas cómo se manejan esas conferencias. Solamente de en prensa. este país Entonces, un cerdo sin condición ni alguna. Bueno, tú puedes insistir en que Yo- es pero un por- cerdo yo sé por qué o lo una estoy vaca. insistiendo. Yo lo que te estoy diciendo a ti Yo es sé que por qué en lo primer estoy lugar diciendo. es una persona formada en periodismo. ¿Formada es una dónde? persona que tiene ¿Cuáles- una pero cuáles son los trayectoria méritos en el periodismo. que tiene el periodismo? Yo no estoy aquí para defender a nadie. Entonces, bueno, yo solamente estoy diciendo aquí, Linares, sí. que es un Bueno, acto yo- egocentrista yo pongo el y teléfono una de que le den el malcriadeza por parte de una persona entendida en psiquiatría, una malcriadeza, que ella vaya a quejarse porque no se le dé un turno, en vez de solicitar o aceptar una nueva invitación Ajá, para a perder- cuando le den el turno. Cuando le dé a la ella. gana, cuando No le dé la den gana, cuando le dé la gana al cerdo, que Rafael. un mes aquí. Ven Rafael, acá, pero ¿cuál tú es la estás- Eso es una malcriadeza ¿Cuál de es la ella. triste realidad? De que empezaron con la semanal. ¿Qué dijo Giovanni Morillo? Que la palabra del presidente no vale un peso. Cuando hablaba Joaquín Balaguer, se paralizaba el país. Pero esto se convirtió Es otra época. en un libertinaje comunicacional. Todo el mundo hablando y todo el mundo preguntando, y que esto y que la semanal, que hoy no tiene peso, no tiene peso lo que dice el presidente. No lo tiene, no lo estoy diciendo yo, ahí están los hechos de lo que hoy estamos hablando. Pero cuando hablamos del señor Jorgito, que lo conozco de hace muchos años, es que yo conocí a este hombre atrás de Esquea Guerrero. Recuerdo que estaba en el carrito cayéndose, esperando que llegara Esquea. Detrás de Esquea Guerrero, el abogado, que Esquea tiene que tener vergüenza hoy en día, porque un discípulo de él se pasó los 8 años de Luis mandando brocas y mensajitos que votaran por Luis en la actividad de por Luis, y hoy está manejando la semanal. Es algo doloroso, lamentable. Estimada compañera, muchos de los grandes periodistas de la República Dominicana en su época, ¿cómo lograron ser grandes periodistas? Muchos de ellos no fueron a la universidad. Aprendieron en esa época porque no existía esa carrera, no existía, por su inteligencia. Un Silvio Herame Peña te hacía análisis económico sin ser economista. Arturo Freites, Orlando Martínez con su columna Microscopio. Hoy en día hemos perdido esos grandes periodistas. Hoy en día lo que tenemos, con escasas excepciones, Hay muy grandes periodistas. con escasas excepciones, un grupo de gallo Eso locos no es verdad. que están atrás de políticos para que le den un anuncito, Eso para no es para que le den una ayudita. Y eso es una degradación de esa profesión. Como también pasa con los abogados, con los ingenieros, con los doctores, con todos. Eso es lo que hoy vive la República Dominicana. La degradación viene Y que porque nosotros quieren montarse en ser periodistas. Exhortamos por al eso. presidente Luis Abinader que cierre esa semanal
que no está haciendo ningún aporte. Ninguno de los periodistas valiosos con trayectoria van a ese circo. No van a ese circo. Eso no es verdad. Pero cuando quieran me dan el turno, porque yo puse el tema y no ha habido forma de que me den el turno. Que ese es su turno. Lo primero es que la semanal no es exclusiva para periodistas. La semanal invita todas las semanas, según el tema, expertos distintos. Ahí van influencers, van periodistas, van comunicadores y según el tema, cuando se va a tratar de arroz, tú vas a ver ahí asociaciones de arroceros. Cuando se va a hablar de pollo, lo va a encontrar de los pollos. Cuando se habla de salud mental, la semanal invita expertos de salud mental. Y eso es distinto todos los lunes. Hay un grupo de comunicadores periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que nos invitan toda la semana. Pero toda la semana hay un grupo que se rota, que se invita según el nicho de los temas que se vayan a tratar. ¿Cuál es la crítica en este caso? Que si tú invitaste al nicho de los psiquiatras y tú invitaste a esa persona porque el tema que se va a tratar es precisamente salud mental. ¿Ese era el tema que se trató ese día? Sí, se trató ese tema. Se trató porque fue a raíz del tema de Pumarol. Incluso el presidente dio declaraciones y explicó, este tema a mí me toca muy cercano porque la hermana de la fallecida de la casa, la esposa de fulano, es la asistente de mi esposa, admitió que aunque se han hecho inversiones en el sector salud, no ha sido suficiente, palabras textuales del presidente. Entonces, en ese marco, se le debió haber permitido, porque el tema era ese. ¿A ella se le invitó como psiquiatra o como miembro de un espacio? Como psiquiatra. Se le invitó como psiquiatra. Entonces, lo que digo, todas las semanas ellos invitan nichos distintos. Y la respuesta, porque volvemos a lo mismo, ser periodista no te hace experto en crisis. Si se te armó una tendencia negativa ayer, era más fácil pedir excusa, explicar lo que todos hemos dicho, que real y efectivamente el tiempo no da. Es imposible que nos den un turno a todos. Yo estoy harta de ir y he hecho 2 preguntas en todo ese tiempo. Y yo levanto la mano cada vez que voy. El tiempo no da. Pero la forma de responder puede que te sume más o te quite. Y cuando yo puse el tema, lo puse, ni siquiera es para que nos refiriéramos a Jorge, que todos lo conocemos, amigo casi todito, en esos términos, sino porque yo entiendo que se expone mucho al presidente cuando toda la semana tiene que ir a enfrentar eso. Muchas veces con preguntas incisivas, que toda la semana últimamente se hace una tendencia por el tú me dices, yo te digo que se arma, sin necesidad. Y la eso semanal solamente va a empeorar, porque la luna de miel que se disfrutó al principio se va a ir desapareciendo, y no siempre tú estás ni del humor para tú responder la pregunta que de una forma que no te cause ruido a nivel comunicacional. Bueno, pero eso más que restarle le suma al presidente de la República que se someta al escrutinio público en vivo todas las semanas. Pero eso vivo, más que restarle, eso más. O sea, ¿tú crees que no en vivo, no a las 5 de la tarde, crees que todos no los lunes? Espérate, pero entonces lo que te digo es que eso más que restarle le suma al presidente de la República. Es una copia más, es una copia china de lo que hacía Balaguer en los 60. ¿Cómo es que se llama? Okay. El que hizo la semanal que se presentó en el asunto de procompetencia, se me fue el nombre. Ese fue. Pero la semanal ha sido comunicacionalmente un modelo exitoso. Claro. Y si no lo fuera, en la campaña pasada la oposición no hubiese solicitado que eliminaran la semanal porque entendían el impacto que eso tenía. No, y entonces la fuerza del pueblo tiene el presidente Fernández lo puso momentáneamente en la campaña, la voz del pueblo, e incluso el mismo día, que ni la forma se guardó. Pero yo le voy a criticar eso a Leonel. No, lo puso en la mañana con el objetivo, y quien lo pensó así como estratega hay que darle un helado para dar el palo adelante, y que luego en la semana en la noche se hiciera. Y el PLD responde los lunes. Para mí comunicacionalmente, que un gobierno se pare frente a la prensa semanalmente, le diga lo que ha hecho respecto a un tema y se abra así, pecho abierto, haga las preguntas, porque criticar aquí a los periodistas que van ahí y decirle que no hacen su trabajo, yo salgo en defensa de mis colegas. Porque ahí hay periodistas que incluso han manifestado detrás de cámara
que han sentido la molestia del presidente cuando le hace una pregunta. Pero lo que te digo, entonces le dan la palabra. Claro. Eso tumba el discurso de que le dan la palabra a dos o tres. Uno que está ahí Perdón. adelante y me dice, Giovanni, estoy buscando los anuncitos. No, pero es otra Es cosa. que eso no es la verdad mayoría. tampoco. Esos son Eso no es personas verdad con medios tampoco. independientes digitales, los pica pica, tú lo dijiste ahorita, están en Entonces, todas las pero que tampoco es verdad, porque que El uno no raterismo es interactúa parte con de el todas las presidente profesiones. fuera de la tarima, uno Eso no es otra interactúa, cosa, eso es pero mentira. ahí. O no lean los periódicos ustedes de los martes, todas las repercusiones positivas y negativas. Eso es una- ¿Y pero- cómo pero- salen? oye, Porque, eso- perdón. Eso es un plan comunicacional. Pero Escúcheme. eso está ¿Cuál es el bien. plan? Perdón, discúlpeme. Ese es un plan comunicacional para difundir todas las atrocidades y mentiras de un gobierno discúlpenme, por favor. Ese es un plan comunicacional para que el presidente vaya ahí a que le pregunten ciertas cosas dirigidas y motivadas. Cuando al presidente se le sale un periodista de eso y le pregunta cualquier cosa, ya esa persona entra en desgracia. Yo conozco gente de ahí, periodistas de ahí, que lo han sacado de la semanal y que no han vuelto más. Porque se salieron del libreto. ¿Cómo va a ser? Ese es un libreto. Bueno, eso yo no lo he visto. Discúlpeme. No, ese es un libreto. Pero soy yo que lo Está estoy bien, pero diciendo y coordinador, oiga motivando. lo que pasa. Cuando usted dice eso, usted está diciendo que incluso los periodistas que estamos aquí, incluyendo Abril, que ha ido a la semanal, yo también, cuando vamos ahí, lo que estamos prestando, regalando nuestro cerebro, y no es así. No, ahí hay una cosa muchos es- pero colegas que discúlpame. van y hacen preguntas. Sí, una cosa, pero pregunta que no se puede salir Eso no es del verdad. libreto. No, pero no. discúlpeme. Pero semana tras pero yo semana quisiera, mire, señores, se hace señores, viral una señores, periodista que le hace señores, preguntas al presidente, no me provoquen, uno o dos no periodistas. me provoquen, porque vuelvo y Bueno, repito, pero no eso una es un provocación. libreto, pero No, que ese no es un ningún libreto, eso no es verdad. Discúlpeme, ¿Usted qué ha esa es dicho una aquí? copia china de lo que hacía Balaguer en los 70. Yo ahí estoy con mis Señor, compañeros. señor, ahí yo nunca quiero- me han puesto pero- límite a la pregunta pero que yo he que- hecho. O te han mandado un papelito, ¿cuándo pregunta que esto. Que de hecho no me la señor? supieron responder. Pero señor, Pero no señor, está hablando en caso señor, particular, sino a nivel general. señor, Pero no Pero te que eso no es incluyendo verdad. todo, por eso señor, mismo. señor, pero que tenemos en el 2020, tuvimos en el 2020, que son de las cosas que yo le critico a este periodismo de este país. Santo. En el 2020 ese partido llegó al poder, señores, con más de 30 narcotraficantes colaborándole, Ay, santo. que están documentados ahí. Y busque Yo no he visto, perdón, pero busque yo la no he semana. visto el primer periodista que se ha parado ahí y le ha preguntado al presidente de la República. Presidente, por disculpe, Gutiérrez. pero escúcheme, Vamos a buscar. Gutiérrez no. Ahí pero se no me hable de nota, Gutiérrez. ahí se nota no me que hable, no pero le has dado escúcheme. seguimiento Claro a la que le he dado semanal, seguimiento, bastante. porque preguntas sobre bastante. narcotráfico Pero han señores, habido. señores, miren, óigame, fue tan burda y asquerosa la manipulación que hicieron con el caso de las 10 toneladas. Ay, santo. Que aquí la Dirección Nacional de Control de Drogas se expresó. Eso pasó en noviembre. Y en enero, de noviembre a enero, fueron más de 3 o 4 versiones. ¿Ustedes saben cuándo la Dirección Nacional de Control de Drogas vino a pronunciarse sobre el tema? Después de una semanal. No le doy seguimiento. Y no hubo un solo periodista. Que le preguntara al Espérate, presidente. espérate, pues, Sí. discúlpame, que cogiera la medida de coerción que está ahí y le preguntara al presidente, pero aquí hay una diputada involucrada en este tema, ¿por qué el Ministerio Público no la ha citado? Esas son preguntas de un periodista. Presidente, venga acá, una Tú pregunta. no puedes marcar Disculpa, la pero pregunta espérate, de un periodista, pero Linares. pregunta, no me estoy hablando es de que tú no disparate. puedes- no, di que- perdón, di que- perdón, que- disparate ven habla acá, usted. Ven Usted acá, me usted disculpa. loca es. No, loco es usted. Aquí no habla disparate. Loco es usted. Porque se entiende el Loco no es nos salgamos usted. del debate. Y Entiendo. disparate habla usted. Hablando Porque yo disparate te di- lo que están ahí. Ustedes ningún ninguno lo hablan disparate. Yo lo que disparate. le estoy diciendo a usted, señor Aquí, coordinador, no. yo lo que le estoy diciendo a usted, señor coordinador, que antes de ejercer, antes de emitir una opinión sobre la semanal, le invito a que vea semanalmente lo que se dice ahí y las preguntas que se hace. No se puede, en primer lugar. Pero tú denostar- acabas de descalificar, Perdóneme, es que tú usted acabas habla de demasiado descalificar a la alto, muchacha. no puede estar gritando. Tú acabas de descalificar a la muchacha que fue que no tiene derecho. Ese PRMismo tuyo te va a volver loca. No, Oye, le- que te lo no, estoy Pero diciendo. le digo a usted lo que lo va a volver loco. Ay. Se lo digo aquí al aire. No, Ah, chancelo, bueno, pues chancelo. entonces, señor Linares, para continuar con su línea disque independiente, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar Lo que aquí. quiero decir
lo que quiero decir, señores. Di que no, Guilla. yo soy Sí, independiente. está bien, si no Linares. arregle Ese es eso, el discurso que tú has arregle. tirado al aire. Ese es el No me discurso. dejo manipular. Vamos Yo a no arreglar me eso. dejo manipular de nadie. Vamos Menos a ese llamar a la cerdo doctora que dirige la ahí, semana. Lo que yo Hablándome disparate. insisto es No, que ahorita me llama, mami. Tú a ver. en la semanal se hacen preguntas Sí, difíciles. sí, Se difíciles. hace, Y ahí están los pero eso titulares, fue que y yo ahí están empecé los mi videos. comentario El de que lo periodista estamos que haga esa pregunta, exponiéndolo. el periodista que hace esa pregunta que yo estoy haciendo, que Los yo diga colegas aquí, que cubren no la fuente de vuelve. Palacio Usted- son no profesionales vuelve. Usted no- acabados. Estimado No vuelve. Noribel, vamos Que a hacen Noribel, su trabajo, Noribel, lo hacen. Noribel. Pero insisto, defiendo a mi Dios. clase periodística que Claro. va a la semanal. Hacen Genio. la tarea y el que se siente inconforme con las preguntas que se hacen ahí, pues vaya para que le inviten y que usted allá entonces Ojo, haga la pregunta. no hemos que dicho tiene. que los periodistas no hacen su trabajo. Arregle eso, que usted lo dijo yo ahorita. no he dicho eso. Sí, sí, yo he sí, dicho sí, que sí. no tienen el valor de hacerle preguntas. pero Que mismo. no, de que. la República. Pero toda la Pero- semana el pero- presidente le dan un fundazo, pero por eso es mi queja de que lo están exponiendo porque le dan un Oye, fundazo. Exactamente. Noribel, Y tú le ves la molestia al presidente Noribel, en muchas dele, preguntas. Noribel. Con eso que tú dijiste Ah, del dele, tema Noribel. Ahora dele, del Noribel. tema de narcotráfico, cuando le preguntaron de procuraduría, yo recuerdo como ahora que el presidente le dijo, porque yo no soy procurador, esa No, pregunta usted no tiene es que hacerse a Jenny tú- Berenice. ¿Tú me estás entendiendo? Pero la pregunta Tú- se la pero- hicieron. tú me Pero estás se la entendiendo. hicieron. Y la El colega pero es verdad. No, espérate, porque Hay tú me mucho estás problema en el entendiendo. país. Pero tú me estás entendiendo. Un momentito, presidente, porque no es con un idiota que usted está hablando aquí. Y usted me disculpa. Espérese un momento. Usted dice que usted no es el procurador general de la República. Ya le di otro tema. Pero escúcheme. Anda el diablo. Espérese. Pero hoy es lunes, presidente. dice Hoy es lunes, presidente. ¿Con quién usted se reunió en el Palacio de la Policía? No vuelve a la semanal. Eso no es verdad. Eso es un teatro Eso no es montado. verdad. Un circo montado. Eso ¿Qué es me están hablando a mí? Yo he visto Noribel. periodistas No que le han vuelve a hecho semanal. preguntas fuertes al presidente y yo lo veo la semana siguiente. Fue de normal, normal. según No, pero ustedes son fuerte. tendencias negativas que se le arman al Según gobierno ustedes cada vez. fuerte. Esta Vayan y tendencia de pregúntale, Alexandra. pregúntale. Es que usted no Está tiene que bien, estar está bien, marcando está pauta bien. de preguntas Está bien. periodísticas. Usted lo que es abogado. No, yo soy Usted abogado. no tiene que estar marcando Escúcheme, pauta de escúcheme. preguntas Yo aquí. soy un ciudadano No, que es que usted no tiene que estar marcando cuestiona. pauta. Los Yo no- pero periodistas que escúcheme, van ahí han sido escúcheme, mire, formados escúcheme, para hasta mire, cómo escúcheme, hacer esa pregunta. discúlpeme, O sea, usted no puede venir a escúcheme. decirme a mí Las aquí tres condiciones- cómo se pero debe hacer una escúcheme, pregunta espérese, periodística. mire, ¿Bajo oye, qué fundamento? Espérese. No, es que no Las puede tres ser. funciones del periodista son informar, comunicar y crear conocimiento. Yo tengo las tres. Y yo no estudié eso. Informo, comunico y creo conocimiento. Cuidadito. ¿Dónde está la academia que dice que no, usted- pero usted está perdón, formado en eso? perdón. ¿Pero Es dónde que está? yo lo que estudié fue derecho. ok. Pero que Pero la que yo lo que- semanal no espérate, es para espérate, periodistas discúlpeme, solamente. pero perdón. Por ahí fue que empecé. Pero perdón. Ahí van Se está periodistas, descalificando. abogados, Oye, agrónomos, no se está comunicadores. Arréglelo, No se que está hace rato que descalificando. Hablaron hasta de los ovnis, Óyeme, señor. ¿Ustedes óyeme, no se acuerdan no se de está eso? descalificando. Lo Por que eso lo pasa fue. es que ahí se va con un libreto. Alabado Y sea cuidadito si ese periodista que puede hacer preguntas, lo que sea, se sale del libreto porque no lo dejan pasar. No vuelve más. Aquí de narcotráfico se habla en el libreto que el presidente y Palacio quiera. Aquí en corrupción se habla del Palacio. Pero señor, pero yo quiero ver un periodista que le diga, presidente, y su lucha contra la corrupción. ¿Y cómo es que Mary Terán, después de declararse culpable, Santo. que es una delincuente bueno, cómo es, presidente, que esa señora sigue contratando en el gobierno? Pero ahí está el acta de audiencia. El acuerdo con el Ministerio Público está ahí, presidente. Ok, tú no sabes del Ministerio Público porque tú te declaras un presidente. Vamos a llevar Linares a la Pero oye, semanal. entre datos. Sí. Vamos a llevar Linares a la semanal. Linares, pero oye lo grande, muchos de los titulares que usted pone Homero y diario, Archival, perdón, inviten a Linares a la semanal. Muchos de los titulares que usted pone ahí para fundamentar su comentario, que hace un comentario sustancioso. A mí alguien me comentaba el otro día, me dijo, pero Linares, ¿a qué hora es que se levanta para preparar eso? Gracias a la semanal. No, esos titulares son los periodistas que lo escriben Pero es que a los que usted le da crédito y que van a oye, preguntar para arregle eso. Aquí los es que hace rato no periódicos tiró de tierra. circulación nacional, los impresos, me deberían a mí. Oye, Y discúlpeme la ahora. expresión. Ahora son Ay, ellos que le dieron a usted. Ay, fíjate, Linares, por Dios, Linares. No, pero mira, el turno y el espacio de Maribel Luceta, que Yo tiene tengo- 2 horas pidiendo el turno. Yo tengo la Maribel. semana entera diciéndole Juan Modestia. Juan ¿Qué hay en mi Modestia. oficina? Ahora Yo me he ido a su Espérese, oficina. hay que pagar la cuña. ¿Cuántos periódicos tengo en la oficina? Yo no he ido a su oficina. Yo lo guardo. ¿Quién hace un programa? Aquí habían 2 personas que hacen un programa como yo lo hago. Utilizando Los periódicos. no los periódicos.
analizando. Ya, Joel, hombre. Analizando este tema. ¿Qué pasa? Don Fernando Civilio, en paz descanse, mi profesor, ido a destiempo, y quien le habla. Yo utilizo esto como herramienta de discusión Es un y insumo. de análisis y de guía para un análisis Suelo de Pradel profundo. lo hace también. Sí. Pero no lo hace periódico. pero no lo hace de la forma como nosotros lo hace, como Civilio me enseñó a mí. Porque fue hacer pedagogía política que me enseñó Civilio a mí, utilizando las herramientas de los medios escritos. Eso fue lo que aprendí. Y por eso tengo la capacidad de decir, informo, comunico y creo conocimiento. Y si No te son soy titulares de los periodistas, entonces, pero dele está bien, pero crédito, no, pero es que no, dele oye, es que yo no estoy criticando. Miren, pero aquí vamos a tener que hacer como Dígame, si no doctora. se arrebata, porque Doctora, o sea, adelante, estoy doctora. tratando de ser lo suficientemente decente Bien, y compañera, no bien. hablar arriba de ninguno, Bien. sin embargo, no hay manera de que me dejen hablar. Bien, compañera, bien. Miren, sumamente importante el dato que recogía ahorita Abril, donde decía que dependiendo el tema que se vaya a tratar en la semana, entonces se invitan los diferentes especialistas. Es sumamente importante esta parte porque entiendo que ICHES, por lo que hace el reclamo, es precisamente porque más que preguntas, como ella lo planteaba ahí, más que preguntas, ella lo que tenía, lo que llevaba Una era buena un propuesta. proyecto, Sí, una sí, propuesta de algo positivo, y entendía que este era el mejor escenario. Claro. Porque a veces ustedes saben que no es tan fácil poder llegar al Y yo presidente. estoy de acuerdo con Entonces eso. Eso es verdad. entiendo que en esta temática fue que ella lo planteó. Claro. Porque recuerdo que cuando estaban tratando el autismo, la misma Charmín, que es una amiga, una gran amiga, y que ha trabajado mucho este tema precisamente porque tiene un hijo con esta condición, y ellos crearon el podcast Azul. Charmín decía que ellos fueron invitados a la semanal porque estaban tratando este tema, Claro. y que los mismos periodistas, o sea, como que le hacían al presidente preguntas de todo otro tipo de temas, no del tema que estaban, o sea, del tema que estaban tratando ese día, y que ellos se sentían un poco, no con el presidente sino que se sentían como un poco molestos con los periodistas que no dejaban que el tema en cuestión tratar se ese pudiera momento. tratar. Entonces, es sumamente importante esta parte porque muchas veces ni siquiera tiene que ver directamente con el presidente o con el equipo, sino tiene que ver que los mismos periodistas en algunos momentos, o sea, se desvían y se van por otro tema, igual que nosotros aquí, Pero es que nos normal. desviamos. Por y nos ejemplo, vamos tú por tienes un otro tema. coordinador y tú me dices a mí, Ronnie, Pero mira, está esta es la pregunta que Ronnie, tú le vas a hacer. Pero está bien, de mi Ronnie, medio. Pero a lo que me refiero es que sería importante que si ese día se va a tratar un tema específico porque quizás en el país ha pasado un suceso o por H o por X, por cualquier razón, pues entonces sería importante que ese día se vaya en base a eso. Sí, El Entonces, último en párrafo. otro tenor, Bueno. Déjale terminar. Sí. en otro tenor, bueno, es que iba a cambiar el tema, pero si Ah, vas a hablar bueno, de del ese mismo orden tema, hay el último parrafito, y es bueno, como ustedes destacan, de que esto sirva para mejora del comunicado de presidencia al que hizo referencia Abril, lo busqué. Dice que se busca oportunidad de mejora y esta situación, la que trajo a colación este interesantísimo debate, será analizada para seguir fortaleciendo este mecanismo de interacción directa entre el presidente y los medios de comunicación. O sea, que esas sugerencias que tú das son de las cosas que también Bueno, deben ser se le tomadas dio en la Que razón consideración. hubo a este una queja en un programa, momento y dado. no se la dieron al cerdo que dirige. Hubo una queja No, en un cara. momento dado yo recuerdo que hubo una regional que era un tema de una provincia y se invitaron periodistas de esa Exacto. provincia. Esa Pasó provincia. con Santiago y pasó con una cuando provincia se hizo del en el este. exterior también. Y los periodistas en la primera ocasión que fue así, que trajeron periodistas desde el interior, se quejaron de que si estamos hablando de Jarabacoa, cojollo, hagan preguntas de Jarabacoa, Pero porque que- Jarabacoa Claro, tiene una serie de problemáticas que le hubiese interesado a ellos poderla poner en la palestra pública Sí. en ese momento. Dar Pero un que al turno a los presidente periodistas no locales de ahí. tiene- yo Oye. recuerdo que Leondi, cuando habló que con este tema que yo te estaba mencionando del autismo, hasta se puso a llorar porque tenían como estilo de Ay, hombre. impotencia. Claro, porque pero es no que al- estaban tratando el Pobrecito. tema que tenían que tratar. Norisbel, es que al presidente de la República no tiene defensa. No tiene defensa. Porque si estamos hablando de este tema tan crucial y fundamental, ¿qué es lo más lógico que usted puede hacer?
defender, para que Presidencia no tenga que coger en un comunicado y aclarar una situación, podríamos decir, aislada. ¿Qué tiene que hacer el que dirige eso que se llama la semanal? Tiene que dirigir eso lo mejor posible para que el presidente deje de estar pasando vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no puede invitar, Giovanni, vamos a invitar, Ronnie, vamos a mi casa, te voy a invitar a un vino. Y después aparecerte con una Coca-Cola, pero y no fue un vino que tú dijiste que me iba a invitar aquí. Mira, yo si tú eres de Peña, entonces, según ¿qué pasa? según los seguidores. ¿Qué pasa, señores? El presidente está solo, porque hay ese cerdo que dirige ahí eso ahí. Ese cerdo no lo ayuda para nada. No es la primera vez que vengo escuchando quejas del periodismo de ese señor. No es la primera vez.